Bueno, jóvenes, entonces continuando con nuestro tema, les voy a presentar aquí dos videos muy importantes. En el primero, pues vamos a comprender mejor los dos términos, tanto subdesarrollo como dependencia. Subdesarrollo y dependencia. ¿Qué es el subdesarrollo? Es un término utilizado para designar a aquellos países que no han alcanzado el potencial económico y social considerado como aceptable bajo ciertos parámetros, que por lo mismo es un concepto y un tema polémico. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es una situación en la cual la economía de un país está fuertemente ligada a la evolución de la situación económica de otro país con un nivel de producción mucho mayor. Actualmente, los países tienen fuertes relaciones comerciales entre sí. Los acontecimientos de un país influyen en otros países. Cuando las relaciones son asimétricas, por un mayor poder económico, político y militar, pueden existir dependencias. Los países subdesarrollados se les conoce como países del tercer mundo y también se utiliza el nombre de países en vías de desarrollo, la cual hace suponer que están en camino de superar las dificultades. Se entiende por países del norte a los países ricos. Casi todos están citados hoy en el hemisferio norte, mientras los países pobres son los países del sur que ocupan la mayor parte de ellos. Pese a esta diversidad, los países del tercer mundo presentan rasgos bastante comunes entre los que se destacan: el rápido crecimiento de la población, la amplitud del analfabetismo, grandes deficiencias en salud, alimentación y sanidad, escaso desarrollo industrial, rentas bajas, importantes desigualdades sociales. El término subdesarrollo comenzó a emplearse en Estados Unidos para definir aquellos que se encontraban en un estudio de terror industrial más atrasado que el suyo. Características del subdesarrollo: desequilibrio entre la población y los recursos. Países con elevado crecimiento de la población que están en permanente situación de revolución demográfica. Desequilibrios en los sectores productivos que constituyen que hay muchos agricultores, pero los rendimientos agrícolas son muy bajos. Bueno, jóvenes, espero que esto haya aclarado más estos dos términos. Hoy, en este momento, pues vamos a ver el segundo video. En este, pues vamos a entender y a comprender por qué los países de Sudamérica, claro que incluimos también Centroamérica o más que todos los países del sur de nuestro continente, son países subdesarrollados. Por favor, veamos el siguiente video. ¿Por qué unos países son ricos y otros países son pobres? Puede parecer una pregunta fácil, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el origen de la riqueza es una de las cuestiones clave, si no la más importante, en el debate político. There's 3.5 million more women living in poverty today than when the president took office. We don't have to live like this. I want to give middle-class families and folks who are striving to get in the middle class some relief. ¿Hay países pobres porque hay países ricos? ¿Tienen los países más ricos alguna característica geográfica especial que determine su éxito? ¿Son los recursos naturales la fuente de su riqueza? Tal vez son sus habitantes más inteligentes, o la más importante de todas: ¿está la riqueza dada? Es decir, ¿hay un nivel de riqueza determinado que simplemente tenemos que distribuir? Porque esa insultante opulencia, al lado de la más intolerable miseria, es indecente, es indigno. Amigos,
si la respuesta a todas estas preguntas fuera que sí, entonces podríamos decir que nuestra suerte está dada, no la podríamos cambiar. Si somos ricos, estupendo, y si somos pobres, aparentemente solo tendríamos dos caminos: o resignarnos o confiar en algún líder mesiánico que nos prometa alguna revolución. Claro que casi siempre estas revoluciones terminan peor. Nosotros no queremos ser rico es malo, es inhumano. Sin embargo, esperad un momento, porque creo que en este planteamiento falla alguna que otra cosa. Bueno, sinceramente, creo que fallan muchas cosas. Evidentemente, amigos, son muchos los factores que hacen que un país sea rico o sea pobre. En este vídeo nos vamos a centrar en uno de los factores, en una de las cuestiones más importantes, y lo vamos a hacer echando un vistazo a la historia de América. Atentos. América versus América. América, un mismo continente con dos realidades muy pero que muy diferentes. Unos países son muy ricos y otros países muy pobres. Fijaos, por ejemplo, la renta per cápita de Canadá, incluso teniendo en cuenta la diferencia de precios, es 5 veces la de El Salvador o la de Ecuador. Por su parte, la renta per cápita de Estados Unidos es casi 4 veces la de Colombia. Sí, es verdad, también hay un grupo de países que podríamos calificar en términos relativos como de clase media. Sin ir más lejos, la renta de Chile o Panamá es 3 veces la de Bolivia o casi 2 veces la de Perú. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que de las 1.000 millones de personas que viven en el continente americano, aproximadamente el 40% viven en algunos de los países más ricos del mundo, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, el otro 60% de los americanos viven en países que o bien son muy pobres o que aún están en vías de desarrollo. Y claro, ante este panorama la pregunta es: ¿por qué diantres existe este contraste entre las dos grandes potencias norteamericanas y el resto del continente? O incluso, ¿por qué los países que se sitúan en los dos extremos del continente son en general más ricos? Fijaos, por ejemplo, en este mapa. Los países pintados con un color más oscuro son países más ricos. Sin embargo, tal vez donde más fácil resulte observar este enorme contraste es precisamente en esta frontera que estáis viendo, la frontera favorita de Donald Trump, la frontera entre Estados Unidos y México. En el lado norte de la frontera, Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, un país donde con carácter general sus habitantes son bastante más ricos y viven más seguros y más años que sus vecinos del lado sur de la frontera, es decir, de México. De hecho, es cruzar la frontera y de repente todo cambia. Pero, ¿por qué semejante diferencia? ¿A qué se debe? Al fin y al cabo hablamos, ojo, de territorios con una población y unos recursos naturales muy similares. No olvidemos que gran parte de California, Texas y Nuevo México, algunos de los estados, por cierto, más prósperos e innovadores de los Estados Unidos, eran a comienzos del siglo XIX territorio de México. Y además, como ya hemos visto aquí en VisualPolitik, la gente que logra trasladarse del sur de la frontera al norte tiene unas tasas de empleo y emprendimiento bastante altas, así que desde luego no estamos hablando de un motivo racial, religioso o de recursos. Pero entonces, repito la pregunta, ¿por qué diantres existe este enorme contraste entre el lado norte de la frontera y el lado sur? Sí, vale, seguro que muchos de vosotros estáis pensando, obvio, porque han tenido gobiernos y políticos peores, pero ¿cuál es el origen? ¿Acaso casi todos los países que se encuentran al sur de la frontera entre Estados Unidos y México han tenido tan mala suerte? ¿No habrá acaso algo más? Pues atentos. Destinos diferentes. Amigos, para continuar tenemos que hacer un pequeño viaje. Tenemos que trasladarnos ni más ni menos que hasta el año 1600. Imaginemos dos hermanos, Juan y Pedro, que están a punto de emprender la aventura americana desde algún puerto de la vieja Europa, pero por cuestiones del destino lo van a hacer en barcos diferentes.
Veréis, uno de los hermanos, Juan, partió en busca de fortuna hacia México, mientras que Pedro se subió a un barco que se dirigía más al norte, a lo que más tarde se conoció como Nueva Inglaterra, y que hoy corresponde a los estados de New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine y Rhode Island. Sí, hoy una de las zonas más ricas de los Estados Unidos. Ahora bien, la pregunta es, si vosotros hubierais estado en el lugar de estos dos hermanos, ¿qué barco hubierais preferido? ¿El que se dirigía a México o el que se dirigía a Nueva Inglaterra? A Boston. Pues amigos, para los que hayáis respondido que Boston, creo que os conviene darle una vuelta a vuestra decisión, porque en aquel momento las cosas no podían ser más diferentes. Veréis, Juan llegó a México capital, una ciudad repleta de monumentos y nuevas edificaciones, una ciudad que no tenía nada que envidiar a las ciudades europeas. En aquel momento, México formaba parte del Virreinato de Nueva España, un área de gobernación gigantesca que estaba repleta de maravillas, campos cultivados, ruinas de antiguas civilizaciones, grandes ciudades, etcétera, etcétera. Por su parte, Pedro llegó a un territorio frío, desolado, despoblado, un lugar sin infraestructuras y donde la mera supervivencia era un reto difícil. Un lugar donde el hambre y el frío hacían estragos. Precisamente los conquistadores españoles no avanzaron más, entre otras cosas porque más al norte no había ninguna riqueza que extraer. Los ingleses no eligieron Norteamérica porque fuera una zona atractiva, sino porque era lo único que estaba disponible. Los territorios deseables de América, con abundancia de población indígena y minas de oro y plata que explotar, ya habían sido ocupados. Daron Acemoglu y James Robinson. ¿Por qué fracasan los países? En Nueva Inglaterra, amigos, para tratar siquiera de sobrevivir, había que trabajar muy duro. En el sur, en cambio, las cosas eran muy diferentes. Había muchísimas riquezas naturales, el clima era mucho mejor para la agricultura y había muchísima población local que fue utilizada por los conquistadores españoles para que realizaran interminables horas de trabajo a cambio de prácticamente nada. El caso es que todos estos recursos permitieron que muchos de los que llegaron no tuvieran que trabajar para sobrevivir. Y no solo eso, además se pudo replicar fácilmente muchas de las instituciones que había en la vieja Europa. Instituciones como la aristocracia, la burocracia, es decir, los funcionarios, o las gracias reales, que eran privilegios otorgados por el Estado en beneficio de unos pocos. Monopolios comerciales, reparto de tierras, explotaciones mineras, etcétera, etcétera. De esta forma, poco a poco, por un lado se fue forjando una cultura que percibía que el trabajo y el emprendimiento no eran la mejor forma de prosperar, sino saber relacionarse bien con quienes tenían el poder. ¿Para qué arriesgarse a emprender si es mejor poner la mano? Por otro lado, se consolidó una élite formada por personas que vivían gracias a los recursos que extraían de todos los demás, mediante privilegios, mediante la explotación por la fuerza de los nativos, mediante la entrega de tierras, concesiones, rentas públicas, impuestos, etcétera, etcétera. Una élite que, por cierto, para los cánones de la época vivía a todo trapo, con todo tipo de comodidades, lo que suponía tener que extraer más y más recursos de los demás. Es decir, esta élite que controlaba los recursos económicos no solo no se preocupaba de emprender, innovar, arriesgarse, sino que encima ponían trabas al resto. Y amigos, desgraciadamente esta cultura no desapareció con la independencia, sino que en gran medida se mantuvo y cimentó algunas de las características más notables de Hispanoamérica. Una élite con mucha riqueza basada en la obtención de rentas, caciques, mucha burocracia y un ascensor social destrozado. Mientras tanto, en el norte las cosas discurrían por un camino completamente distinto. La supervivencia. A diferencia de lo que ocurría en el sur, en el norte no había recursos ni población indígena a la que explotar, así que no quedaba otra que trabajar duro, emprender e innovar para mejorar el nivel de vida. Así
así, la cultura social que se fue gestando, las instituciones que se desarrollaron eran muy diferentes. El trabajo físico, el trabajo duro, por ejemplo, estaba bien visto. Y no solo eso, como además estos territorios eran muy pobres y estaban prácticamente despoblados, gozaron de muchísima autonomía política y económica. Digamos que al principio a la corona británica no le importaban mucho estas colonias, estaba más preocupada de lo que ocurría en otros lugares de su imperio que eran mucho más lucrativos. De hecho, cuando estas colonias empezaron a prosperar es precisamente cuando la corona puso su atención sobre ellas, lo que significa que la corona empezó a establecer controles políticos, controles económicos y más impuestos. Y amigos, los colonos no estaban por la labor. Se suele decir que la guerra de independencia de los Estados Unidos fue una lucha por obtener la libertad. Sin embargo, muchos de los incentivos que les llevaron a luchar tenían que ver precisamente con mantener una libertad que ya tenían y a la que ya no estaban dispuestos a renunciar. De ahí que una vez obtenida la independencia se preocupara mucho de que ni sus libertades ni sus capacidades para emprender corrieran riesgos. Pero puede que alguno de vosotros esté pensando: Enrique, un momento, te olvidas de la esclavitud. Pues amigos, es que precisamente los estados esclavistas no eran ni con mucho los más ricos. La esclavitud enriqueció a unos pocos a costa del resto. Desde luego, si en vez de 2 hermanos hubiéramos hablado de 2 empresas, a largo plazo hubiera sido mucho, pero que mucho mejor invertir en la de Boston. Y es que las claves del desarrollo no están en los recursos naturales ni en la explotación de nadie, sino en el ingenio, en el espíritu emprendedor y en el trabajo. Por eso, cuando los políticos dificultan este proceso, por ejemplo, con muchos impuestos, un estado enorme, mucha burocracia o privilegios a los amiguetes, los resultados siempre son malos, muy malos. En cierto modo es algo similar a lo que pasa con los recursos naturales. Pueden ayudar, pero no bastan para generar riqueza. Hay países muy ricos sin apenas recursos naturales, como Japón o Singapur, y otros con muchos recursos pero muy pobres, como Venezuela. El ingenio, el trabajo y el capital son más importantes que cualquier recurso natural. La buena noticia, amigos, es que la pobreza no es algo determinado, se puede escapar de ella. Desde luego, trayectorias como la que han mantenido países como Chile o Panamá en las últimas décadas demuestran que las cosas pueden cambiar. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que veremos próximamente el despegue de América Latina? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Y como siempre, si te ha resultado interesante el vídeo, échanos una mano dándole a like y suscribiéndote a VisualPolitik si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.